Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. Hola Beto, veo aquí también a Adrián, que es... Buenas noches, que es Iván Martínez, veo a Ivette, veo a Martita, a Yola, a David, veo a Cristina. Y bueno, en medida de lo posible, si me ayudasen a abrir sus cámaras, me ayudarían demasiado. Ok, vamos a arrancar. Y voy a apagar la luz que está atrás de mí porque creo que estorba un poco. Permítanme un momento, porfis. Listo. Ok. Y es que vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias porque estás con nosotros y jamás nos dejas. Tú siempre eres fiel y tus bondades siempre están con nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado y también por tu protección en nuestras vidas, porque en todo momento literalmente buscas bendecirnos, en todo momento buscas que cada uno de nosotros literalmente podamos ser fortalecidos por tu palabra, y el día de hoy justamente es eso, Señor, que podemos ser fortalecidos por ti, podemos literalmente, Señor, acudir a ti, Señor, y aprender más de ti. Yo te ruego que tú sigas hablándonos, que podamos, Señor, seguir experimentándote, que podamos, Señor, seguir, Señor, conociéndote. Yo te ruego que tú derrames de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y sigue derramando de tu amor y de tu gracia sobre cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos y te damos la gloria y la honra porque en todo momento estás con cada uno de nosotros. Así es que muchas gracias, Dios, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Así es que Dios ha sido bueno y pues vamos a arrancar con el libro de autoridad espiritual. No voy a hacer como tal una lectura del libro, ya que la intención es que todos lo vayamos leyendo, sea como un tipo club de lectura, y aquí lo que venimos a hacer es venir a aplicar, venir a comprender puntos, venir a experimentar de la presencia de Dios a través de su palabra, con respecto en ciertos principios que vamos a poder ir descubriendo juntos, ¿sale? Entonces, como tal, no voy a hacer la lectura del libro, sino que voy a ir avanzando en esos principios. Así es que mis recomendaciones, número 1, es que en medida de lo posible abra su cámara. Número 2, prepárese un cafecito, agua, algo que guste tomar. Muy bien, y vete, chócalas. Yo aquí tengo café y agua, los dos. Sí, depende cómo andamos en la boca. Entonces, aquí quiero saludarles, Pau. Y vas a salir también en YouTube, porque las clases que estoy dando aquí se van a estar grabando, tanto para ustedes que puedan retomarlas, como también para nuestros hermanos de Árbol de Vida de Tecámac. Ellos no pueden entrar hoy porque el día de hoy tienen la oración. Sin embargo, justo por eso estamos grabando. ¿Está bien? Entonces, número 1, si es posible abrir su cámara. 2, prepararse un café o agüita. 3, tener Biblia en mano. Sí, puede tener Biblia normal, Biblia de estudio. Y el libro de autoridad espiritual de Watchman Nee. He visto que literalmente está caro en las librerías cristianas. Arriba de 200 pesos, 236, 286, etcétera. Pero ya hicimos, ahí voy, Beto, ahí voy.
ya hicimos un poco de tarea y bueno, existe la posibilidad de que si usted quiere adquirirlo completamente nuevo, puede hacerlo. Este, eh, Nos están dando un precio especial de 193 pesos, 193.50 por si usted lo quiere adquirir. Usted me dice y yo lo anoto y ya de esa manera puede usted adquirir el libro, ¿está bien? Y sí, Beto, adelante. Sí, nada más quería decirte que sí, queremos uno nosotros. Ok, perfecto. Entonces, Gracias. sí, Beto, al final de la clase voy a tomar nota de quién quisiera el libro, ¿está bien? Y por último, un cuaderno, plumas o un dispositivo donde puede usted anotar, no sé cómo le sea mejor. ¿Sale? Entonces, vamos a arrancar y espero que esta clase pueda ser de bendición. La intención que Dios traía a mi corazón es que podamos escudriñar nuestros corazones sobre qué es la autoridad, no solo eso, sino también sobre cómo andamos en las motivaciones de nuestro corazón, ¿sale? Porque pudiésemos tener motivaciones equivocadas o incluso tener una idea equivocada sobre autoridad o qué es autoridad. Está bien, entonces al día de hoy veo que en la iglesia en todo el mundo, en la iglesia mexicana, la iglesia en todo el mundo, existe una gran necesidad por comprender y por conocer con respecto de la autoridad, la verdadera autoridad. Y me gustaría escuchar a algunos de ustedes, tal vez dos personas, que entienden por autoridad. Puede levantar su mano por aquí o ahí hay una manita con la cual puede usted levantar su mano. ¿Quién quiere participar? La pregunta es, ¿qué entiende por autoridad? Adelante, Beto. Bueno, yo entiendo autoridad es a una persona que ha sido designada para dirigir un grupo porque tiene el conocimiento para compartir y enseñar. Ok, bien. Muchas gracias, Beto, por aportar. Otra persona más, porfa. ¿Qué entiende por autoridad? Adelante, no se amontonen. Ok. Ánimo, ánimo. ¿Qué entienden por autoridad? ¿Alguien? Adelante, Adrián. Yo creo que autoridad es alguien que se le asigna de alguna manera una tarea, pero impera más allá de lo normal, que las cosas no las maneja como un protocolo, sino a su conveniencia o satisfacción. Esa es una autoridad, algo que se impone, Ok, no que se sigue por regla. ok, buenísimo. Ambas aportaciones son muy puntuales y justamente es lo que queremos desarrollar y desglosar. Y la idea que vamos a tener el día de hoy es comprender un poquito qué es autoridad. Dice aquí Noemí Luna, autoridad, persona que... Ay, no lo alcanzo a ver. Mm, Listo. Persona que ejerce un poder para gobernar o dirigir. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es autoridad y qué no es autoridad. ¿Está bien? Entonces, la palabra autoridad proviene del latín autoritas, que se deriva de autor, que significa creador, promotor, y esta me gustó, persona que hace crecer algo. Me impresiona cómo desde la raíz, autoridad o la palabra autoridad tiene que ver con, no tiene que ver con como tal, con un liderazgo puntualmente hablando, lo que se está desarrollando. Tiene que ver más con liderazgo como lo que dijo Beto, en un aspecto de guiar, un aspecto de impulsar, de, como bien lo dijimos, hacer crecer algo. Pero no tiene que ver con un aspecto de imponer algo, más bien es tomar algo y hacerlo crecer.
Entonces me encantó esto porque literalmente autoridad significa creador, promotor, o sea, alguien que promueve algo o una persona que hace crecer. Por lo tanto, etimológicamente, la autoridad nos habla de una conexión, sí, con el liderazgo. Pero el liderazgo es una herramienta que usa una persona de autoridad para hacer crecer algo, para promover una visión, para promover una idea, para promover una cultura, una forma de vida, pero no usa el liderazgo como base. No, no, no. Usa el liderazgo como herramienta. Y es ahí donde de entrada los que somos padres estamos pensando en, Dios nos ha puesto como una autoridad en casa, ¿sí? Los que somos hombres casados, Dios nos ha puesto como una autoridad también. Sin embargo, no tenemos que ver esa autoridad como en México lo hemos aprendido, que es como lo comentaba Iván, en una forma de imponer reglas, de imponer cuestiones, etcétera, sino más bien de una forma en la cual tú y yo podemos guiar, podemos instruir, pero sobre todo hacer crecer algo. Entonces, la autoridad como concepto meramente común en la sociedad es el poder o el derecho legítimo que tiene una persona o una institución o un grupo para tomar decisiones, para dirigir, para dar órdenes que otros deben de seguir. Y este concepto, como bien lo decía Iván, implica una aceptación de que la persona entre comillas, en autoridad, está dando una orden, está dando una instrucción, está dando una forma de guiar, pero la otra persona tiene que aceptarlo casi porque sí. Sin embargo, es una forma errónea de autoridad, ¿sí? Porque literalmente este consuelo está implicando aceptación. O sea, yo digo algo y tú lo adaptas, tú lo aceptas porque sí, porque tienes que y porque no te queda de otra. Eso es erróneo, eso no debe ser. Porque autoridad en un aspecto paternal es guianza, instrucción. ¿Están aquí conmigo? Autoridad no es, haces esto y te callas y punto. No, autoridad es, escuche bien, hacer crecer algo. Eso es autoridad. Entonces, literalmente, tú y yo necesitamos ir hacia los orígenes, más que normas culturales, más que leyes, más que acuerdos sociales. Tenemos que ir realmente al origen de esta palabra, en la cual vemos muchas veces citada por el apóstol Pablo con un contexto romano, justamente entre romano y griego, justamente en donde la cultura ya nos hablaba de tipo de derecho, tipo de política, y ya usaban esta palabra en un sentido para hacer crecer algo. En este caso, querían hacer crecer a Roma, y la idea es que bajo los principios que ellos establecían, hacían crecer algo. En este caso, toda su cultura. ¿Y cuántos conocemos o hemos oído alguna vez con respecto del Imperio Romano? Y es por ello. Entonces, basándonos y tomando como un buen principio para esta clase, yo te voy a pedir que tú me acompañes a Romanos capítulo 13, verso 1 al 7. Romanos capítulo 13, verso 1 al 7. Y entonces, como te decía, Roma era el centro del gobierno del imperio que controlaba por su poderío militar. Todos hemos escuchado del Imperio Romano. Y bueno, Romanos, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, Romanos 13, 1 al 7. Y dice así: yo te voy a pedir que prestes mucha atención a todas las veces que dice la palabra autoridades, autoridad, revelar, ¿sí? Esas palabras, autoridad, autoridades o revelar,
¿sí? Incluso estaría padrísimo si pudiese subrayar la palabra autoridad, ¿sí? Y más adelantito les iría compartiendo mis bosquejos que están basados en el libro. Si usted va leyendo el libro o lee el libro, usted va a poder ver que todo esto que le estoy diciendo está basado en el libro. ¿Sí? Este no es un estudio que tomé de nadie, literalmente voy estudiando hoja por hoja, y es lo que les estoy dando. Entonces, Romanos 13, verso 1 al 7 dice la palabra de Dios: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Ahora, pausa. Piense en toda persona que usted considera como autoridad. Llámese padre o madre, llámese pastor, pastora, llámese presidente, presidenta, llámese cualquier tipo de gobernante, cualquier tipo de persona que le da una instrucción, un jefe en el trabajo. Ahora, dice la palabra de Dios que toda autoridad proviene de Dios. ¿Quién es el que tiene la autoridad literal en sus manos? Dios. No hay nadie más que tenga la autoridad en sus manos. Ahora, dice, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. ¡Wow! Está muy fuerte eso. Dice, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien. Escucha bien esto. Tiene que ver con... Ahí vamos a descubrir cómo anda nuestro corazón en esto. Las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades?, pregunta Pablo. Haz lo correcto y ellas te honrarán. ¿Por qué? Continúa diciendo, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías de tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios. Entonces, aquí literalmente, a lo que va del texto, puedo encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces la palabra autoridad o autoridades. 7 veces. Encuentro dentro de esas 7 veces, 2 veces que habla de rebelar o rebele, ¿sí? Que nos enseña con respecto de la rebelión. Significa que lo opuesto a estar bajo autoridad es rebelión. Entonces, me llamó la atención cómo dice la palabra de Dios una vez más, porque en primer lugar dice que las autoridades están colocadas por Dios, pero también dice, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Entonces, ese es un concepto que tiene que cambiar en nosotros al día de hoy. Porque significa que papá, mamá, pastor, pastora, gobernante, gobernadora, presidente, presidenta, quien esté sobre autoridad sobre cada uno de nosotros, Dios la puso ahí para mi bien, para nuestro bien. Y eso debe de cambiar nuestro panorama por completo, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios, están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso, tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, que ese es un buen principio. Nos sometemos a las autoridades no para evitar el castigo, sino, dice aquí, para mantener tu conciencia limpia. ¿Qué tan limpia está nuestra conciencia el día de hoy con respecto a las autoridades? Entonces dice la palabra de Dios, por esas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Y yo sé que ya empieza ahí las confusiones. No, señor, pero es que qué sueldazos y esto y el otro. Bueno,
la Biblia claramente nos está diciendo que así funciona y que nuestro deber es obedecer, ¿cierto? Dice así la palabra de Dios. Dice, una vez más, ellos sirven a Dios con lo que hacen. Sí, ellos sirven a Dios. Eso significa que toda persona que se le ha dado un poder o cree tener el poder, sirve a Dios. ¿No me crees? Piensa en el faraón. El faraón fue una persona que estaba en autoridad. Aparentemente no estaba sujeto él a ninguna autoridad más que a sus principios, a sus reglas, a sus sueños, a su visión de querer crear su cultura. Entonces el faraón aparentemente no estaba sujeto a alguien. Sin embargo, todo lo que operó Dios, si tú lo ves en el Éxodo, claramente dice la palabra de Dios que Dios endureció el corazón del faraón con un propósito. Entonces vemos como faraón, aunque él no quería y aunque él probablemente en un inicio no lo sabía, estaba bajo autoridad de Dios. Entonces Dios está en control de todo. A Él no se le escapa nada absolutamente de nuestras manos, de sus manos, perdón. A Él no se le escapa absolutamente nada si realmente podemos comprender que es Dios quien ha dado autoridad a las autoridades y que al mismo tiempo Dios está dirigiendo el curso de la historia. A Dios no se le escapa si alguien está siendo injusto contigo o está siendo justo, si alguien te está castigando o no te está castigando. A Dios no se le escapa absolutamente nada de eso. Dice aquí la palabra de Dios. Ustedes, termina diciendo el verso 7 de Romanos 13, nueva traducción viviente, ustedes den a cada uno lo que deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponde. Y den respeto y honra a los que están en autoridad. De entrada, ¿qué tenemos que hacer con nuestras autoridades? Todas, dar respeto y honra a los que están en autoridad. Hace 2 sábados me parece, tuvimos la oportunidad de que nos invitaran a Cataplum. ¿Alguien sabe qué es Cataplum? Ok. Eso es un lugar donde hay juegos mecánicos en una plaza comercial. Y nos invitaron ahí. Me imaginaba, literalmente me hablaron, me dijeron, pastor, tenemos 100 boletos, úsalos como tú quieras, puedes invitar a quien tú quieras. Así es que, y yo dije, ok, me estás diciendo que tengo 100 boletos para poder invitar a toda la gente de la iglesia, invitar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Me dicen, sí, pastor, para eso es, ok, hagámoslo. Entonces ya mandé mensajito, etcétera. Ya fuimos algunas personas. Ya me las olía porque no me dijeron de parte de quién era, pero como sé el trasfondo y el contexto de la persona que nos invitó, el punto es que nos estaban dando ese beneficio por parte de un diputado en Coyoacán, perteneciente a un partido político. No te voy a decir qué partido político. Si no fuiste a Cataplum, no te voy a decir, ¿está bien? Porque vas a decir, ay, ya somos partidarios de eso. Solo te puedo decir que gracias a Dios, no debo de decir eso. Ya, hasta ahí. Entonces, literalmente llega el diputado y esta persona me lo presenta y me dice, oh, mire, tal diputado, él es mi pastor. Le he hablado de él, etcétera, etcétera. Y entonces yo con respeto y con honra, mi forma de darle respeto es prestarle atención, mirarle a los ojos, ser completamente amable. Y una forma de honrarlo es literalmente hablándole, por lo tanto, con mucho respeto. No porque yo le deba algo o simplemente para cobrar, darle un mero agradecimiento. Sin embargo, lo hice. Agradecimos completamente con sinceridad, porque literalmente entendí que Dios nos está dando esa oportunidad. ¿Y qué creen? Él hizo exactamente lo mismo. Desde el momento en que le dijeron que yo era el pastor, él comenzó a hablarme con mucho respeto. Él comenzó a hablarme con honra también.
Y a pesar de que estoy joven, él siempre fue respetuoso conmigo, con mi esposa y con las personas con las cuales veníamos. Y quedamos de poder hablar pronto. Me invitó a trabajar juntos. Yo soy de la idea de que iglesia y Estado no deben de estar separados en el sentido de que las autoridades de gobierno necesitan nuestras oraciones. No es que necesiten nuestros votos. Eso es otra cosa. Entonces, no estoy de acuerdo con el proselitismo ni todo eso, pero sí estoy de acuerdo con que me inviten a orar por ellos, que me inviten a aconsejarles, que me pregunten, pastor, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas del otro? Y es una forma en la cual yo puedo servirles a ellos y escuchen bien lo que les voy a decir. Ellos también, sin duda, pueden servirnos a nosotros. ¿Sí? Entonces, necesitamos comprender estos puntos porque cuando lo comprendemos, Dios abre puertas. ¿Sale? Entonces, qué importante es comprender esto. Porque imagínense si yo hubiese dicho, no, pero es que es de cierto partido político, y esto, y el otro, y un montón de cosas. Sí, busco no meterme en esos rollos. Tuve la oportunidad, este año, sí fue este año, me invitaron ahí donde nos reunimos, a la Casa del Alto Mayor. Llegó el jefe de gobierno en ese momento, Martí Batres. Mientras yo escapaba de él, pude acercarme, pude saludarlo, pude decirle, estamos orando por ti, lo mismo que le dije al diputado, voy a seguir orando por ti porque tu trabajo no es fácil, etcétera, etcétera. Y bueno, se agradece en este caso que el diputado esté usando ciertos recursos para bendecir a la gente. ¿Sí? Entonces, enhorabuena. Entonces, basándonos en estos principios, hasta este momento, ¿qué has aprendido sobre lo que es autoridad? 2 personas que quieran participar pueden levantar su mano. Adelante. Me van a hacer pensar que no han aprendido nada. Adelante, hermanita Cristi. Ayúdeme a abrir su micrófono. Y ya puede hablar. El micrófono... A ver, voy a intentar ayudarle. No me deja. Listo. Ya. Ahí está. ¿Qué ha aprendido por autoridad? ¿Qué entiende por autoridad? Pues lo que se leyó ahorita en Romanos 13, que debemos de aceptar y en un momento dado dirigirnos a estas personas con respeto y como mencionabas, con honra, porque son puestos por Dios. No importando en este caso ahora cuando hubo las votaciones en los diferentes partidos, que hubo votos, pero ya habíamos sabido como cristianos, como hijos de Dios, que la palabra de Dios dice que debemos de orar por nuestras autoridades y que les debemos de deber respeto. Ok, muy bien, muchas gracias. Una persona más, ¿qué han aprendido hasta este momento sobre autoridad? ¿Quién quiere participar? ¿Qué han aprendido hasta este momento sobre autoridad? Levanten la mano. ¿Alguien? Adelante, Iván. ¿Me ayudas con tu micro? Listo, gracias. Yo creo que el mejor ejemplo en este caso eres tú. Eres tú quien de alguna manera nos ordenas, nos diriges, y nosotros, yo casi te duplico la edad, pero sin embargo te veo y te admiro con demasiado respeto por lo que eres y por lo que nos enseñas aquí en este caso. Eso es lo que yo entiendo, de alguna manera. Muchas gracias. Y con ayuda del Señor buscaré seguir siendo fiel al llamado de Dios de poder servirles a cada uno de ustedes de la mejor manera.
¿Está bien? Y sobre todo con un corazón sano. Es lo que necesitamos todos los que servimos. Y al mismo tiempo les digo, servir sana. Entonces, busquemos hacerlo con la motivación correcta. Ok. Y entonces, en el libro comienza a hablarnos sobre cómo se fundamenta la autoridad. Y dice exactamente esta frase: el trono de Dios se fundamenta en la autoridad. Fíjate, es un poquito difícil de comprender. El trono de Dios se fundamenta en la autoridad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los hechos de Dios proceden del trono de Dios. Sí, número 1. Y su trono a su vez se fundamenta en la autoridad del mismo. Te lo pongo más fácil. Todas las cosas creadas han sido creadas por la autoridad de Dios y se mantienen por esa misma autoridad. Te doy un ejemplo. Voy a ir hasta Génesis, capítulo 1. Y fíjate cómo la palabra de Dios nos enseña con respecto de autoridad desde los primeros versos. Voy a leer el verso 3, que dice así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo puedo ver la autoridad de Dios en este texto? Literalmente, en que Dios dice algo, esto se crea, y no solo se crea, se mantiene. Me impresiona eso. Y quiere decir que todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios y se mantienen sobre esa misma autoridad. Ahora voy a ir a un texto que es Hebreos capítulo 1, verso 3, en la Nueva Traducción Viviente, para respaldar lo que te acabo de decir. Que dice así: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¿Qué significa esto? Que la Biblia se refiere a este principio expresando que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Otro punto que podemos encontrar es que la autoridad de Dios representa a Dios mismo. Un ejemplo para ayudarte a entender es: quien yo soy representa mi autoridad. ¿Sí? Quien tú eres representa tu autoridad. Por eso es que si tú has tenido oportunidad de predicar la palabra de Dios, de llevar la palabra hacia una persona, hacia un grupo, uno predica y habla de lo que tiene autoridad. ¿Sí? Hay personas que se les puede hacer muy fácil decir ciertas cosas o enseñar muchas cosas sin tener la autoridad de ello. Lo único que está ocurriendo es meterse en un problema gravísimo, porque no hay una autoridad que respalde lo que están diciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener mucho cuidado tú y yo? Es que nosotros hablemos lo que somos. ¿Sí? Te voy a enseñar este principio que se me vino a la mente. Uno enseña lo que sabe, pero reproduce lo que es. Te lo repito. Uno enseña lo que sabe, pero reproduce lo que es. ¡Wow! La pregunta es: ¿quiénes somos? ¿Y quiénes somos en Cristo? Que es cosa diferente. Entonces, la autoridad de Dios representa a Dios mismo. Su poder representa sus hechos. Dios es autoridad en todas las cosas porque todas las autoridades de la tierra son instituidas por Él. Lo vimos en el texto de Romanos. Por lo tanto, es necesario que los que deseamos servir, y no solo servir, sino también agradar a Dios, conozcamos su autoridad, conozcamos su palabra, porque la palabra de Dios es la autoridad de Dios escrita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que, bueno, al día de hoy está un poquito en duda,
no por ti o por mí espero, pero al día de hoy, ¿qué es lo que es mayor autoridad en México? Escucha bien, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ese es quien nos rige a todos o nos debería regir a todos. ¿Por qué crees que actualmente están haciendo reformas para inscribirlas, registrarlas en la Constitución política? Y si lo dice la Constitución política, eso se hace. ¿Sí? Entonces, al día de hoy es lo que están haciendo, meter un punto más o generar un punto a su conveniencia para hacer lo que ellos están queriendo hacer. Y lo hacen por medio de un consejo que aquí en México se le llama Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en donde todo ese consejo votan a favor o en contra de lo que se está decidiendo. En este caso, ¿cuál es nuestra base de autoridad para todos los que somos hijos de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es nuestra carta de autoridad, ¿sí? Es nuestro libro en el cual es como si fuese nuestra constitución política. Pero para esto también el libro nos enseña que tenemos que comprender. Así, literalmente, tú lo vas a leer de un momento a otro. Primero está hablando de autoridad y del trono de Dios. Y después hace un parteaguas y dice, ok, el origen de Satanás. Y yo dije, ah, caray. ¿Cómo es que estamos aprendiendo de autoridad y al mismo tiempo me vas a empezar a hablar del origen de Satanás? Pues sí, porque el día de hoy, como te dije, vamos a aprender lo que es autoridad y lo que no es autoridad. Y a la luz de la palabra de Dios, existe autoridad y lo opuesto a la autoridad se llama rebelión. ¿Sí? Entonces, vamos a leer Isaías capítulo 14, versos 12 al 17. Y voy a usar para leer esta lectura Reina Valera actualizada 2015. Que dice así: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ok, el primer nombre del diablo no fue diablo, no fue Satanás, no fue los nombres que tú conoces, el chanclas, no. El primer nombre de ese espíritu fue Lucero, que básicamente era un ángel, ¿sí? Y era un querubín, ¿sí? Un lucero, hijo de la mañana, y dice, ha sido derribado al suelo. Y fíjate lo que hacía este lucero, este ángel. Tú que debilitabas a las naciones. O sea, como ángel, como querubín, tenía el poder de debilitar a las naciones. ¿Por qué crees que hay pueblos como Haití sumidos en la brujería, en la hechicería y en la santería? Impresionante. ¿Por qué crees que hay colonias que adoran a la muerte, en donde tú entras y enseguida hasta el ambiente cambia? Porque Satanás gobierna y debilita ciertos puntos estratégicos. Eso es lo que él quiere hacer, ¿sí? Entonces, dice aquí, continuamos, dice, tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. O sea, está diciendo, estamos en el tercer cielo y lo que voy a hacer es que si estoy aquí, yo en la parte más alta de este cielo voy a poner mi trono hasta las estrellas de Dios. Y me sentaré en el monte de la asamblea. O sea, me voy a sentar algo así como, no sé si te acuerdas cuando Donald Trump llegó ahí al Congreso en los Estados Unidos, en la Casa Blanca, hizo todo un mitin y se paró afuera delante de todos y prácticamente dijo, aquí yo mando. Haz de cuenta que Satanás hizo lo mismo, que por cierto necesitamos orar por Estados Unidos de América. El día de hoy son las elecciones o están siendo y se deciden muchas cosas. Entonces hay que orar, ¿está bien? Pero bueno, volvamos. Entonces dice
Me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. O sea, él quería estar sobre absolutamente todo. Pero esto es lo que más nos tiene que llamar la atención a ti y a mí. Y dice, y seré semejante al Altísimo. Impresionante. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, verso 26? ¿Alguien se lo sabe? Génesis 1:26. Génesis 1:26. ¿Qué dice? Alguien que abra su micrófono y pueda decírnoslo. Génesis 1:26. Adelante. Hagamos el hombre a nuestra imagen. Así es. Lo único que había después de esto, porque esto fue antes, lo único que había a imagen y semejanza de Dios, o que hay, es el ser humano. Es lo único. Pero fíjate, esto nos enseña que Satanás incluso quiere tu lugar, quiere mi lugar en el corazón de Dios. Impresionante. Dice, pero ha sido derribado al Seol. ¿Qué es el Seol? El Seol puedes llamarlo como el lugar de los muertos. El Seol puedes llamarlo como el infierno. El Seol puedes llamarlo literalmente como las profundidades. ¿Está bien? Dice, a lo más profundo de la fosa. O sea, ¿cuál es el lugar más profundo que existe en todo lo que Dios ha creado? El Seol. Dice, los que te vean te contemplarán, reflexionarán ante ti diciendo, ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra? ¿Que sacudía los reinos? ¿Que convirtió el mundo en un desierto? ¿Que destruía sus ciudades y que a sus prisioneros nunca les abrió la cárcel? Ahora, está haciendo una analogía porque en ese momento también se está refiriendo al rey de Babilonia, ¿sí? Entonces está hablando proféticamente en un tiempo presente, en un tiempo pasado y en un tiempo futuro. Ahorita no voy a explicarte de profecía, pero prácticamente, ¿qué nos está enseñando esto? Número 1, que el querubín se convirtió en Satanás cuando sobrepasó la autoridad de Dios. Número 2, cuando sobrepasó su autoridad, comenzó a competir contra Dios. Y esto lo llevó a ser un adversario de Dios. Repito el punto porque me trabé un poco. Cuando sobrepasó la autoridad de Dios, comenzó a competir contra Dios, porque Dios no compite con él. Satanás compite con Dios. Y esto lo lleva a ser un enemigo de Dios o un adversario de Dios. Tercer punto, la rebelión fue la causa de la caída de Satanás. ¿Sí? Porque la rebelión lo llevó a pecar. Escucha bien, la rebelión en contra de una autoridad te lleva a pecar. En cierto modo, esto nos enseña cómo Satanás, como cuarto punto, infringe la autoridad. Ahora, te voy a dejar tu primer tarea. ¿Y cómo va a funcionar esto de las tareas? Hay dos formas en las cuales tú me puedes entregar tu tarea. Número 1, ya sea un domingo o para los de Tecámac, igual un domingo que nos veamos, o me la puedes mandar a mi WhatsApp. ¿Está bien? Esas dos opciones tienes, ya sea en WhatsApp en foto o escrita como un mensaje de texto. Entonces, la primera tarea es estudiar Ezequiel 28 del 13 al 17. Ezequiel 28 del 13 al 17 y descubrir cómo Satanás transgrede o ofende la santidad de Dios. Cómo Satanás transgrede u ofende la santidad de Dios. Y para esto necesito explicarte qué es ofender la santidad de Dios. Ok, vamos a irlo desglosando. Cualquier pecado, familia, está basado en una rebelión. Cualquier pecado, cualquier pecado. Sin embargo, hay pecados que se cometen en la esfera
de la conducta y hay pecados que se cometen, como lo estamos diciendo, ofendiendo a la santidad de Dios. Te lo explico más a fondo. Los pecados que se cometen en la esfera de la conducta, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, si tú rompes alguno de los 10 mandamientos, estás ofendiendo a Dios en la esfera de la conducta. Por ejemplo, Dios te dice, no robarás, y tú robas, ¿Dios te puede perdonar? Por supuesto que sí, Dios te puede perdonar. Pero es muy diferente si tú agarras y dices, quiero quitarle el trono de Dios y ser igual al Altísimo. Eso es ofender la santidad de Dios. Entonces, un pecado que se cometa en la esfera de la conducta es perdonado más fácilmente porque básicamente es una cuestión de cultura. Incluso me atrevería a decir que de ignorancia. Porque cuando llegamos a Cristo, muchas veces la Biblia nos dice, no hagas esto o haz esto. Por ejemplo, hoy en la mañana veíamos, amen a sus enemigos, pero de pronto tú por las heridas del pasado, por lo que viviste, odiabas a tus enemigos, pero tú no sabías que tú tenías que amar a tus enemigos. Pero vienes a Cristo, vienes a su palabra y entonces Jesús te dice, ama a tus enemigos. Entonces ya literalmente puedes cambiar tu cultura, puedes cambiar tu forma de proceder. Es muy diferente, ¿cierto? A que si tú agarras y dices, no, quiero quitarle el trono de Dios a Dios mismo. Es completamente diferente y hasta descabellado se escucha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer y cuidar tú y yo? Una vez más, ir a la palabra de Dios. ¿Sí? Incluso te animo, hay Biblias que son más pequeñas, Biblias de bolsillo, y hay otras Biblias que son como un biblión. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Simplemente, esta es una Biblia de estudio, esta es una Biblia un poquito más sencilla. Podemos literalmente en cualquiera de las dos abrir sus hojas y meternos a comer la palabra de Dios. Cuando tú y yo comemos la palabra de Dios, incluso al día de hoy no hay persona que me pueda decir, no, pastor, es que no tengo Biblia. Ok, si no tienes Biblia te voy a regalar de entrada un Nuevo Testamento, pero puedes bajarla y descargarla en tu celular, en tu tableta. Y si tú me dices, oh, es que la letra que está ahí está muy pequeña, no te preocupes. Hay Biblia en audio. Ay, pastor, es que no escucho bien. Bueno, hasta hay Biblia en braille. ¿Me explico? O sea, cuando tú y yo nos acercamos a este libro, nos estamos acercando a comprender cómo funciona y opera la cultura y los principios del reino de Dios. Entonces, literalmente, cuando nosotros ofendemos a Dios por una cuestión de conducta, es más fácil que nos sea perdonado ese pecado, porque entonces puedo acercarme delante de Dios y pedirle perdón. Pero ¿qué literalmente es ofender la autoridad de Dios, la santidad de Dios? ¿Qué es? Es un pecado mucho más grave ofender la autoridad de Dios, porque es la misma rebelión lo que te lleva a pecar y te sigue impulsando a pecar. O sea, el intento de Satanás de poner su trono, el trono de Dios, fue lo que violó la autoridad de Dios. A eso se le llama rebelión. O sea, básicamente un golpe de estado. ¿Sí? Por lo tanto, no es un pecado común, por decirlo así, porque no hay pecados comunes o no comunes, sino más bien lo que Dios condenó fue la rebelión de este lucero. Eso fue lo que Dios condenó. Dios no estaba condenando su pecado, estaba condenando su rebelión. ¿Me explico? Y es ahí donde, está grave. Entonces, quiero decirte, y con esto vamos a ir cerrando por el día de hoy. Rebelión. ¿Qué es la rebelión? La rebelión es un acto de oposición y resistencia abierta contra una autoridad establecida. Te lo repito.
La rebelión es un acto. Fíjate cómo dice, cómo no dice es un sentimiento, es un pensamiento, es un concepto. No. Dice, rebelión es un acto, una acción, algo que ya se está haciendo. No algo que se pensó, algo que se está haciendo. Es un acto de oposición y resistencia abierta contra una autoridad establecida, como un gobierno, una institución o un sistema de normas. En este caso, hacia Dios. La rebelión puede manifestarse de diversas formas, desde protestas pacíficas hasta levantamientos violentos. Por ejemplo, protestas pacíficas, hay personas y probablemente tal vez tú hayas participado en alguna de ellas, en alguna manifestación pacífica, donde te levantas con un cartel o en tu trabajo, no sé, muchas cosas, o si en las elecciones dijiste voto por voto, casi, sí, son manifestaciones hasta cierto punto pacíficas. Sin embargo, hay levantamientos violentos, como por ejemplo lo que conocemos como Guerra de Independencia. Fue un levantamiento violento, en donde literalmente vemos derramamiento de sangre. Por ejemplo, la Revolución Mexicana, igualmente es otro levantamiento. Otro tipo de levantamiento, la Revolución Industrial, en donde se estaba desplazando al hombre para más bien ocupar máquinas y, o sea, son temas en donde literalmente tras una oposición, una forma de pensar diferente, se lleva a cabo una acción. Por eso es que mi necesidad de enseñarles este curso, y me encantaría que estuviesen aquí cada miembro de Árbol de Vida. Pero ¿qué crees? No los puedo obligar. Porque si estuviésemos todos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo corazón, en una misma alma, una misma cultura, una misma visión, una misma unidad, un mismo punto hacia el cual podemos ir, entonces no solamente evitaríamos una rebelión, sino que cumpliríamos los propósitos de Dios trazados para nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestra congregación, nuestras colonias, nuestra delegación o alcaldía, nuestro estado, nuestro país, nuestro mundo entero. ¿Estás aquí conmigo? Es por eso mi necesidad de enseñar esto. Porque sería en vano si te enseño esto y simplemente tú agarras y me respetas más o tienes cuidado en cómo opinas. No. Para eso no es este curso. Y yo no vengo a decirte con este curso, hey, respétame. No, no, no. Eso, el respeto, la honra hacia una autoridad, nace del corazón. Escúchame bien, iglesia. Nace del corazón. Porque pudiésemos tener motivaciones erróneas. Un día, el rey David dijo, y lo vamos a leer, tengo sed. Y entonces dice la escritura que algunas personas de su ejército fueron por agua cruzando aún al ejército enemigo y le trajeron agua. Arriesgaron su vida por un vaso de agua. ¿Qué autoridad tenía este hombre? Impresionante. Él no solamente se había ganado el respeto y la honra, él se había ganado sus corazones. Por eso para mí la importancia de enseñarte esto, porque te estoy invitando a que trabajemos corazón a corazón. Y hay una enseñanza con la que quiero cerrar. Yo puedo tener tu mano y tú mi mano. ¿A qué voy con esto? A que si tú tienes mi mano, yo puedo servirte. Si yo tengo tu mano, tú me puedes servir a mí. Y podemos trabajar. Pero probablemente no son las motivaciones correctas.
porque solamente estamos dando por dar, así como dice el dicho, dando y dando, pajarito volando, ¿no? Sin embargo, si es corazón a corazón, tenemos un mismo sentir, una misma alma, un mismo propósito, una misma visión. Y yo no estoy esperando algo a cambio de ti, porque sé que tú estás dando el corazón, ni tú estás esperando algo a cambio de mí, porque conoces mi corazón. Eso es una forma de autoridad correcta. ¿Qué prefieres tú? ¿Corazón a corazón o mano a mano? Así es que, sin embargo, ¿por qué hay rebeliones? Bueno, hemos visto porque surgen como una respuesta a la percepción de injusticia, ¿cierto? Pero dime ¿tú crees que Dios había sido injusto con ese lucero? No. Por ejemplo, opresión, abuso de poder por parte de la autoridad. Los que estamos en autoridad, que de entrada los que veo que estamos aquí, todos estamos en autoridad. Ya sea como padres, madres, jefes en el trabajo, o sea, hay muchas formas de autoridad. ¿Y qué tenemos que cuidar tú y yo al ser una autoridad? No abusar de nuestro poder, no ser injustos, no oprimir, ¿sí? Y sobre todo, no querer estar más alto que nuestra autoridad. Tú y yo tenemos que entender que es Dios quien nos catapulta, es Dios quien promueve, no el hombre. Cuando lo hace el hombre, no funciona. Y asciende, pero se debilita pronto. Entonces, tengamos cuidado con eso. Por lo tanto, una buena conclusión para este principio es simplemente que al servir a Dios, no debemos desobedecer las autoridades, porque al hacerlo es un principio de Satanás. Podemos tener buena doctrina, pero también al mismo tiempo podemos operar bajo los principios de Satanás. Por ello, Satanás no tiene temor de que prediquemos la palabra de Cristo. Pero dice el autor, Watchman Nee, ¿cuánto teme que estemos sujetos a la autoridad de Cristo? Familia, básicamente tengo toda mi vida en un trasfondo de iglesia. 34 años tengo. Voy a cumplir 35 años. Y desde que nací he estado sumergido en un ambiente de iglesia en donde se supone que todo es justo, en donde se supone que se entienden bien estos conceptos. Sin embargo, me he dado cuenta que es posible predicar la palabra de Dios y no estar bajo la autoridad de Cristo. Es posible orar en lenguas y no estar bajo la autoridad de Cristo. Es posible, miren, el apóstol Pablo lo dice más de mejor forma que yo. Y él lo dice, puedo ayudar a los demás, pero si no tengo amor, nada soy. O sea, ¿y qué es amor? Dios es amor. O sea, él está diciendo, puedo hablar hasta los idiomas angelicales, otros idiomas y hasta los idiomas de los ángeles, pero si no tengo amor, nada soy. Puedo ofrecer mi cuerpo y quemar mi cuerpo por una buena causa, incluso por el evangelio, pero si no tengo amor, nada. ¿Qué nos enseña eso, familia? Que se puede hacer todo eso sin amor, sin una motivación correcta. Y esa es mi preocupación al día de hoy en esta casa, de que cada persona, no solamente que sirve a Dios, sino cada persona que busca agradar a Dios, entendamos este principio de autoridad para que nuestro corazón esté ligado al de Cristo, para que nuestro corazón tema los principios de Dios. Y qué difícil es, yo lo sé. Sin embargo, dice en Proverbios capítulo 1, verso 7,
el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y cómo vamos a temer a Jehová si no conocemos a Jehová? ¿Cómo vamos a conocer a Jehová si no conocemos lo que Él nos dice? Si operamos bajo el principio de Cristo, de estar bajo autoridad, escucha bien, Cristo es glorificado. Sin embargo, si operamos bajo el principio de Satanás, Satanás es glorificado, sus propósitos cobran poder y sentido. Señor, en este momento, oramos que nos ayudes a comprender qué es autoridad y al mismo tiempo ayúdanos a estar bajo autoridad, no porque tengamos que hacerlo o debamos de hacerlo, sino porque anhelo estar bajo autoridad, porque entiendo que de esa manera soy protegido. Yo sé que nos irás hablando más al corazón. Yo te ruego por cada uno de los que estamos aquí, Señor, los que han de ver la grabación, Señor. Yo te ruego que muchas personas puedan escuchar esto, para que realmente tu palabra no solo llegue a nuestros oídos, sino que tu palabra realmente sea quien dirija nuestros pasos. Y que podamos adquirir la cultura del reino de Dios, podamos adquirir tus principios, tus normas, y al mismo tiempo a todos los que estamos en autoridad, nos enseñes a servir y a agarrar el liderazgo como una herramienta para servir mejor a nuestro prójimo, pero sobre todo servirte a ti en todo tiempo. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es que, familia, buenísima esta clase en lo personal. No es porque la di yo, de verdad, pero a mí me está bendiciendo mucho. Me está recordando principios del reino de Dios que necesito recordar. Y la verdad es que Dios va a hacer algo en nuestros corazones. Si lo cachamos, ya la armamos, de verdad. Está bien, así es que muchas gracias por conectarse. Gracias por su obediencia. Gracias por su amor. Y que Dios les bendiga mucho. Y esfuércense ahora intencionalmente en amar, bendecir, guiar e instruir a sus hijos bajo el liderazgo de Cristo. Si tienes autoridad en tu trabajo, guía, instruye a la gente bajo el liderazgo de Cristo. Vamos a operar con estos principios y no esperes a decir, no, es que tú no sabes el ambiente. No, desde ya lo tienes que hacer. Está bien, porque puede ser muy tarde después. De entrada es la bendición para ti y para mí, ¿sale? Así es que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios te bendiga, familia. Les amamos mucho. Hagan su tarea. Bendiciones.